Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispensa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hoy venimos a la parroquia La Asunción de Nuestra Señora de Albacete para hablar con su párroco, don Juan Julián Castillo. Buenos días, don Juan Julián. Buenos días, Pedro. Primer misterio. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. Don Juan Julián, coméntenos, ¿en qué consiste la Inmaculada Concepción de María? Bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen dice lo siguiente: en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la Virgen María fue preservada del pecado original del primer instante de su concepción, lo cual nos indica que es la primera redimida. Durante mucho tiempo corrieron ríos de tinta, incluso algunos teólogos en la Edad Media hablaban de los defectos de la Virgen, pues decían, claro, si está inmune del pecado original, entonces está exenta de otro dogma que era la redención universal de Cristo. Entonces, el beato Duns Scoto, que fue uno de los grandes defensores de la Inmaculada, hablaba del perfectísimo Redentor. Cristo no solo redime a los del momento, sino a los anteriores y a los posteriores. Entonces, ella es la primera, en previsión de los méritos de Cristo en la cruz, ha sido preservada del pecado original. Entonces, es la primera de la nueva humanidad. Y eso es lo que queremos decir cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Segundo misterio. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. La siguiente pregunta está relacionada con María como maestra de oración.
¿Por qué María es maestra de oración y qué nos enseña su oración? Bueno, cuando hablamos de oración, hablamos de relación a Dios. De hecho, la palabra oración viene de una palabra latina, ora sin H, que es boca. Con lo cual ya nos está diciendo a qué hace referencia. Hace referencia a hablar, dialogar. Entonces, por eso pero ¿con quién se habla? Se habla con Dios. Entonces, hace referencia a relación con Dios y la Virgen María se convierte en madre y modelo de oración porque ella está atenta y a la escucha a la palabra de Dios, la hace vida, se ve implicada toda su vida en ella. Y también nos indica confianza. Pero no es, ella escucha y actúa, pero no como alguien pasivo, sino que ella también dialoga. De hecho, en la escena de la Anunciación vemos cómo cuando Dios, por medio del arcángel San Gabriel, le revela que va a ser madre de su hijo, ella pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Quiere decir que hay... Y luego ella se fía de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Se fía de Dios aun sabiendo que no va a ser fácil. Primero, pues con la comunicación que habrá que hacerle a su esposo José. Ellos estaban desposados, aunque no vivían juntos todavía. Es la primera parte que eran los desposorios. Y luego después, cómo eso lo van a entender los demás. Pero sin embargo, tiene una relación de confianza. Y esa relación con Dios es lo que transforma siempre la vida. De hecho, ella también está en contacto con las Sagradas Escrituras, en el mismo Magnífica, inspiraciones en textos del Antiguo Testamento. Entonces, esa confianza, esa humildad, esa sencillez, ese diálogo íntimo y profundo. Entonces, esos son notas que vive la Virgen María en su relación con Dios por medio de la oración, que se convierten también en modelos para nosotros. Tercer misterio. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada. De entre todos los títulos con los que se ha nombrado a María, hay un título que hace poco el Vaticano ha pedido que deje de utilizarse. Es el título de corredentora. ¿Qué significa esto? Bueno, primero hay que explicar, cuando uno lee el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no es que prohíbe, sino dice de la conveniencia o no conveniencia, porque puede dar lugar a equívocos. Es decir, tenemos que partir que Cristo es el único redentor, igual que Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Entonces, si nosotros hablamos de corredención, daría la impresión que la redención de Cristo sería imperfecta y necesitaría de otros que le ayuden. Entonces, claro, si da lugar a eso en ese sentido, claro, no es correcto. Sí que San Agustín, y lo cita el mismo documento de la Santa Sede sobre la Virgen, habla de cómo la Virgen es cooperadora en la obra de la redención. De hecho, y eso se había visto también primero en el momento de la Anunciación, cuando ella, con su fiat, con su sí, hace posible que la salvación se realice, que entre la redención del ser humano. Puesto que de esa manera el Hijo Eterno de Dios se encarna, entra en nuestra historia, se une al ser humano, eso le va a llevar a entregar su vida en la cruz, por la redención de la humanidad. Y con su resurrección nos hace surgir una esperanza nueva. Eso ya lo hemos obtenido con Cristo, que no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos sin el nombre de Jesucristo. Entonces la Virgen María hace posible eso, por eso San Agustín habla de cooperadora en la obra de la redención. Y luego también es cierto que a partir del siglo X se empezó a utilizar mucho el título de la Virgen Madre del Redentor, que es correcto, que ella es la Madre. Y al final, para abreviar, había quien hablaba de Redentora. Es como abreviar de Madre del Redentor. Pero claro, eso resulta un poco más fuerte, porque el Redentor es Jesucristo. Entonces, cuando se empezó a utilizar el término corredentora.
También porque ella aparece al pie de la cruz haciéndose partícipe del sufrimiento de su hijo. Es como haber sufrido un martirio sin martirio. Entonces, pero claro, podría dar lugar pues, a equívocos. Entonces, por eso hablan, no lo prohíben, pero sí hablan de la conveniencia de no utilizarlo, para que no haya equívocos y para que no haya deformaciones. Igual que también habla de mediación. Es cierto que nosotros hablamos de mediaciones, que nos hace que también está la intercesión de los santos, por supuesto la intercesión de la Virgen, pero claro, si hablo de intercesión, no es tan equívoco como si hablo de mediación. Ya antiguamente se había hablado de que no se hablase de mediadora de todas las gracias y se hablaba de medianera. Quiero decir, claro, porque solo hay una mediación que es la de Jesucristo. Y lo mismo, no quiere decir que la gracia, hombre, podemos hablar de Madre de la Gracia por ser Madre de Cristo, que es el don de Dios a la humanidad, es en quien habita la plenitud de la divinidad. Entonces, por ser Madre de Cristo podrían, pero claro, a veces hay que hilar un poco fino, porque si no aparecen abusos y aparecen deformaciones, y al final pues que decimos lo que no es. Entonces sí que no se duda de que la Virgen es intercesora, de que la Virgen es cooperadora, de que la Virgen nos va acercando en el camino de la fe y que también intercede para que tengamos pues esos dones que Dios nos da por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces va por ahí. En sí no hay una prohibición, sino se habla de la conveniencia o no de usarlo o no usarlo. Pues de hecho lo han usado varios papas de los últimos, entre ellos San Juan Pablo II, claro. En ellos no va a haber ningún problema, quiero decir, pues saben de lo que hablan. Entonces va por ese lado lo del documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Cuarto misterio. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones conforme a lo que se dice en la ley del Señor. En el año 1760, por petición del rey de España, Carlos III, el Papa Clemente XIII proclamó a la Inmaculada Concepción como patrona universal del Reino de España e Indias. Don Juan Julián, ¿podemos hablar de que el dogma a la Inmaculada Concepción es propiamente español? No, normalmente los dogmas son verdades de fe de la Iglesia Católica. Entonces es una verdad de fe que expresa lo que decía al principio, como la Virgen ha sido preservada del pecado original desde el primer momento de su concepción, en previsión de los méritos de Cristo en la cruz, por tanto la primera redimida. Otra cosa distinta es que en España, aunque la fiesta aquí a España llegó en el siglo XIV, en España prendió muy fuerte la fiesta de la Inmaculada Concepción y al mismo tiempo la devoción del pueblo español. Entonces sí que ha habido una gran contribución con el dogma de la Inmaculada Concepción desde España. Entonces teólogos pues, de la talla de Diego Laínez, Salmerón, Suárez, pues han contribuido mucho. También pues es cierto que la Universidad de Valencia pues es la primera que aparece en su escudo. Bueno, ahora ya no, hace unos años lo suprimieron, pero aparecía en su escudo la Inmaculada Concepción. De hecho, solían tener juramento inmaculista. Universidades, ciudades. Aquí en Albacete, en 1624, el Ayuntamiento de Albacete se reunió en la parroquia San Juan, estaba la Sagrada Imagen de la Virgen de los Llanos y allí hicieron el juramento inmaculista todos los regidores de la villa entonces de Albacete, ahora ciudad. Y en Villarrobledo pues también hubo distintas manifestaciones. De hecho, en el escudo del Arcángel San Miguel recientemente restaurado, que estaba en la parte alta del ático del retablo, pues aparece también una Inmaculada alada, y eso es del siglo XVIII, quiero decir. De hecho, allí también había otra ermita dedicada a lo mismo, a la Concepción de la Virgen. Es decir, que había pues esas manifestaciones
Y así lo fue viviendo el pueblo cristiano. Aquí, por ejemplo, en Albacete, después de hacerse el juramento inmaculista, esto que era la diócesis de Cartagena, el obispo de, creo que es en sí, es después del juramento, el obispo de Cartagena, don Antonio de Trejo y Villascusa, pues viaja a Roma con mandato del rey para pedir al Papa la promulgación dogmática. De hecho, cuando Alejandro VIII ya hizo una primera declaración, no era dogmática, pero ya se decantaba sobre todo por la Inmaculada Concepción de la Virgen, aquí en Albacete, por ejemplo, hubo grandes festejos. Y sobre todo, pues en 1854, el 8 de diciembre, cuando Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, lo mismo, respondieron, hicieron pues grandes festejos. Sí que había una contribución grande, tanto desde la monarquía, de los teólogos, y luego la vivencia del pueblo cristiano. Es decir, es uno de los dogmas que vienen sobre todo por el sensum fidelium, es decir, lo que el pueblo cristiano ha creído y ha vivido. Es una fiesta muy antigua que empezó a celebrarse en el siglo VII en Oriente, como casi todas las de la Virgen María. En el siglo IX se celebraba ya en toda la parte oriental del imperio. Y a partir del siglo IX, pues vino acá. Y se fue extendiendo, primero entró aquí en Occidente, en Irlanda, en Inglaterra, pero en España entró en el siglo XIV, pero entró muy fuerte. Y de hecho la iconografía de la Inmaculada pues ha sido también muy característica a la iconografía española. Que hay después como, bueno, luego diremos, no sé si está en alguna pregunta, viene también lo del color azul, viene de esa representación iconográfica que se estaba dando desde finales del siglo XV, por unas revelaciones que tiene Santa Beatriz de Silva. Ella es la fundadora de las Concepcionistas, entonces ella tiene una visión donde contempla a la Virgen vestida con una túnica blanca y un manto azul, era signo de pureza y de actitud celestial. Entonces eso se empezó a representar, de hecho en la iconografía siempre aparece aquí el azul, y luego también es lo que llevaría pues a que la congregación de ritos pues en 1864 pues a autorizarse las vestiduras sagradas de color azul para España, bueno, y todos sus reinos en la liturgia. Entonces por eso digo que sí, hablamos de toda esa aportación española. Luego también aparece lo del acontecimiento de Empel en los Países Bajos, cuando los tercios españoles, que aquello estaba a punto de acabar mal, y encontraron allí, donde no pensaban encontrar nada, una imagen, era un cuadro de la Inmaculada. Eso les dio ánimos y al final la cosa acabó un poco mejor. Quinto misterio. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos, como de costumbre, a la fiesta. Y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Le pregunto sobre los padres de María. ¿Qué sabemos de ellos? Bueno, normalmente podemos decir con una frase, dice, por sus frutos los conoceréis, que es lo que nos viene por el Evangelio, y el fruto más excelso de ellos es la Santísima Virgen María. Dios, que llama para una misión singular, Él también da la gracia para poder cumplirla, con lo cual, de tal fruto, pues tal cual debieron de ser sus padres. Por una tradición antigua que se remonta al siglo II, sabemos los nombres de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. El culto de Santa Ana es más antiguo que el de San Joaquín. En primer momento se celebraban por separado, ahora se celebran los dos juntos el 26 de julio, día que se celebraba tradicionalmente Santa Ana. Entonces, pues hay una tradición piadosa que habla de que eran pues hombres que eran justos, que eran piadosos, fieles a la ley de Dios, que eran estériles, lo cual pues eso les causaba cierto dolor. Bueno, al final pues se les revela por parte de Dios que ellos van a ser quienes van a traer a la que Dios ha elegido por Dios de la eternidad para ser madre de su Hijo. Entonces, no es que sabemos mucho, pero viendo el fruto de su vida, pues
sabemos que debieron de llevar pues esa vida en el ejercicio de las virtudes tanto teologales como también las humanas, las cardinales. Muy bien. Don Juan Julián, ahora vamos a hablar sobre arte. En el caso de la iconografía de la Virgen María, ya desde el arte paleocristiano, en las catacumbas, hay alguna imagen que recuerda a una madre con su niño, y desde entonces hasta ahora muchos maestros de la pintura, algunos italianos y otros españoles, han acuñado una imagen que se ha visto invariable a lo largo de los siglos. Háblenos sobre la iconografía mariana. Bueno, la primera que normalmente se suele representar, las primeras formas de representar a la Virgen es como la Theotokos. En griego significa la que engendra a Dios, la Madre de Dios. No porque ella dé origen a la divinidad, sino porque en Cristo se unen dos naturalezas, la divina y la humana. Y no hay ninguna división, no hay ni mezcla ni división, como dijo el Concilio de Calcedonia. Entonces, claro, no podemos decir que es madre de Cristo, pero no ser madre de Dios, es madre de Jesús, pero no de Cristo, sino crearíamos una división. Entonces, del momento que en Cristo hay una unidad, pues con razón la llamamos madre de Dios. Entonces, ha sido siempre la imagen primera, ha sido la Virgen con el niño, puesto que ella siempre está en función de su hijo y nos muestra a él. Y así lo representó el arte bizantino, así en los distintos iconos suele aparecer siempre con el niño. Y luego, hablando de la Inmaculada, aquí en España se ha cogido esa imagen de vestida sobre todo con manto, con túnica blanca y manto azul, por esa revelación, esa visión que tiene Santa Beatriz de Silva, que la contempla justo así. Ella es la fundadora de las concepcionistas. Y eso es lo que al final ese patrón pues se ha ido repitiendo. Más siempre aparece pues con las manos en el pecho, mirando para abajo. Aparece también como signo después de esa inocencia, fruto de que está exenta del pecado original, y todo eso se encuadra dentro de la santidad y de la impecabilidad de la Virgen María, como el modelo después de Cristo, ella es la primera que es redimida, después de Cristo, pues nos va enseñando siempre el camino hacia Él. Y así es como también de ahí, por lo del azul, pues llegamos al siglo XIX, que es donde la Congregación de Ritos, en 1864, autoriza a España y los reinos españoles a utilizar el color azul en la liturgia. Ese no era un color litúrgico, estaban los otros colores, el blanco, el verde, el rojo, el morado, el negro y el rosa. Pero este no estaba, este es un privilegio que conceden a los reinos hispánicos. Entonces, en principio, luego después había habido ya alguna concesión previa, alguna diócesis concreta, como había sido en Sevilla, Pío VII, pero donde se generaliza para España es en 1864. Y después, en otra declaración posterior, se autorizará a usarlo pues, en la octava de la Inmaculada, así como las misas votivas de la Inmaculada. Ahora mismo la fiesta de la Inmaculada no tiene octava. Entonces, pues, ¿dónde está autorizado aquí el color azul? Pues está en la fiesta de la Inmaculada y las misas votivas de la Inmaculada. Pero solo en donde está concedido. Por ejemplo, no viaja a Italia, Francia, tal, y el color litúrgico el día de la Inmaculada es el blanco, pero el azul. Es un privilegio para España y algunos países, que fueron del antiguo Imperio Español. Que claro, cuando se concedió forman parte del Imperio Español, otros ya no formaban. En el año 2017 fue colocado en el retablo mayor de la parroquia de San Blas la imagen de una Inmaculada Concepción de producción moderna realizada en los talleres de arte litúrgico Orche en Guadalajara. Le invito, como a todos los personajes que han pasado por estas realidades, a que invite a los que nos están viendo a colaborar con la restauración del retablo mayor de San Blas y que nos comente lo que usted considere. Bueno, lo que es el retablo de San Blas es una obra magnífica, además como no hay muchos, sobre todo ahora en la actualidad. De hecho, normalmente estamos habituados a ver un retablo pues, que termina pues, en la parte alta, pero el ático que tiene pues no aparecen muchos, esa semibóveda que hay. Entonces, el retablo fue una cosa que levantaron nuestros mayores
nos va introduciendo en palabras de Benito XVI, en el espíritu de la liturgia, nos introduce también en el misterio. Y de hecho, pues a través de las representaciones que tiene, de hecho en el de San Blas aparecen los santos apóstoles Pedro y Pablo como justísimas columnas de la Iglesia. Justo en el segundo cuerpo aparecen San Lorenzo y San Esteban, dos diáconos. San Esteban el protomártir, y San Lorenzo tuvo mucha difusión. Hay una tradición que lo hace oriundo de Huesca, el origen hispano de San Lorenzo, que era el primer diácono de la Iglesia de Roma. Y luego en el centro San Blas, como titular de esta querida parroquia. Justo en la parte alta el crucifijo, puesto que siempre se coronaba con la cruz, que es por donde nos viene la redención. Y a ambos lados parece que en el pasado, si me equivoco me corriges Pedro, estaban la Virgen y San Juan. Eso desapareció. Y parece que hay algunas fotos, si me equivoco lo mismo me corriges, había aparecido una Inmaculada en el pasado. Todo eso pues desapareció. En el proyecto original había mucha más, además como podéis haber visto en los libros que ha escrito Pedro Sevilla, pues da muchos detalles del proyecto del contrato que se firmó y lo que debía. Lo que pasa es que muchas cosas se han perdido y otras no se llegaron a hacer. Entonces, si no me equivoco. Sí. Entonces, claro, son, pues desde el siglo XVIII, pues han pasado 200 años y pico hasta la actualidad. Entonces, claro, todo eso requiere su mantenimiento, su restauración. Entonces, siempre haciendo el esfuerzo de todos, incluso acudiendo a las mismas administraciones públicas, que a través de fondos culturales y tal, tampoco para ellos les supone tanto. Entonces, siempre es una cosa que tiene que implicar a todos para que esa obra se siga manteniendo y además con su esplendor, el esplendor que quisieron darle sus autores. Entonces, yo sí que invitaría a eso, es decir, al final uno solo puede ir, pero entre muchos la cosa al final se va consiguiendo. Y es una cosa que también legaremos como un legado de fe también a las generaciones futuras. Igual que en la encarnación Dios se hace hombre, asume nuestra naturaleza humana, nos acompaña y camina con nosotros, también la fe se hace cultura. Y nuestros hermanos cristianos han plasmado en instituciones, en fiestas, en el arte, su misma fe. Y eso, por eso nos ayuda a nosotros dirigirnos a Dios. Somos seres corporales y necesitamos expresar las cosas a través de objetos y de cosas. Y así es como han concebido, en este caso, esta magnífica obra como es el retablo de San Blas, que yo animo a que pueda ser una realidad que se vea, no muy lejana, eso restaurado, para que se contemple pues su esplendor. Muchas gracias. En la parroquia La Asunción de Nuestra Señora de Albacete es un templo que invita a la oración. No tiene retablo mayor, pero lo que es su altar mayor sobrecoge por su ligereza que envuelve todo el entorno y lo hace una invitación a esa oración. En la iglesia de la parroquia de San Blas sobrecoge la variedad de estilos al entrar, tanto renacentistas, gótico y el barroco del retablo, que termina como una explosión artística que lleva al creyente pues, a esa invitación también a rezar. Al fin y al cabo, se trata del arte como canal para esa oración, que es lo que se pretendía en el siglo XVIII. El arte siempre lleva a Dios, el arte crea belleza y la belleza siempre lleva a Dios. De hecho, hay uno de los trascendentales, siempre hablamos del uno, Dios es la unidad, y luego tres trascendentales, que es el pulcrum, el bonum y el verum. La verdad es el último, el bonum, que es el bien, que es Dios es la fuente de todo bien, y la belleza, Dios como fuente también de todo lo bello. Entonces, por eso decía, citando a Benito XVI, que nos sumerge también el concepto del retablo en el misterio de Dios. Corríjame si me equivoco, en teología se llama mediación estética. Pues para terminar su entrevista, vamos a hacer una reflexión
sobre los 4 dogmas de la Virgen María: la maternidad divina, la perpetua virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. ¿Qué nos enseñan estos 4 dogmas de María? En principio, para seguir un orden, no cronológico, sino de primero hablaríamos de la maternidad divina, puesto que ella es la que ha sido elegida por Dios de toda la eternidad para ser madre de su Hijo, que es el Dios con nosotros. En él habita la plenitud de la vida, se unen las dos naturalezas, y por eso le llamamos con razón Madre de Dios. Como decía antes, no porque dé origen a la divinidad, sino por la unidad que hay en Cristo. La segunda persona Santísima Trinidad se encarna y asume lo que no es sin dejar de ser lo que es. Y esto, frente a unos problemas que había en la época, pues quedó claro y definido en el Concilio de Éfeso, de 431. Luego contemplamos la perpetua virginidad, que hizo una declaración uno de los concilios de Letrán en el 649. Y lo mismo, entra en relación con la maternidad trascendente de la Virgen. Ella no necesita concurso de varón, sino que el Hijo Eterno de Dios no viene por la vía natural, sino sobrenatural. Y pues hablamos que ella es virgen antes, durante y después. Entonces, no necesita de más porque su maternidad queda plenamente llena con el Hijo Eterno de Dios, al cuyo servicio está. Entonces entra también en relación con la santidad de la Virgen. Aquí los orientales llaman la Panagia, la Toda Santa. Nosotros hablamos de la Santísima Virgen María. Y luego están los dos últimos dogmas promulgados, pero que se llevan viviendo desde antiguo. La Inmaculada Concepción, que en 1854, el 8 de diciembre, donde nos dice eso, cómo es la primera que participa en la redención, y por eso no tiene el fumus peccati como tenemos los demás. Hablaba el beato Juan Dus Scoto de esa conveniencia. Pudo con vino, luego lo hizo. Por cuál es el fruto que va a dar lugar, que es Jesucristo, Señor nuestro, el perfectísimo Redentor. Y el último que se ha promulgado en 1950, casi 100 años después de la Inmaculada, la Asunción. El 1 de noviembre de 1950, su santidad Pío XII declaró ser verdad de fe, que la Virgen María, acabado el curso de su vida mortal, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Está en relación con su origen, con su Inmaculada Concepción, con toda su santidad y su impecabilidad. La que no ha conocido el pecado no podía conocer tampoco las consecuencias del pecado. De hecho, la muerte se había introducido precisamente para poner fin a la situación calamitosa que quedaba en el ser humano después del pecado original. Entonces, prolongar indefinidamente esa inmortalidad había sido un mayor suplicio, entonces había que poner límite. De no haberse introducido el pecado original, pues se habría pasado sin esas dificultades. Entonces, al no estar sometida a esa herencia del pecado original, no podía experimentar la corrupción del sepulcro. Por eso, acabados sus días en la tierra, es elevada a la gloria del cielo en cuerpo y alma, es decir, con toda su integridad personal. ¿Qué supone la muerte? Para que lo entendamos, supone la separación cuerpo-alma. El cuerpo está orientado a unirse al alma y el alma al cuerpo. Y eso es lo que propugna la resurrección de la carne que profesamos en el credo, que ocurrirá cuando Cristo venga en su gloriosa parusía al final de los tiempos. En la Virgen eso es continuo. ¿Qué nos indica esto? Que también es la primera que participa en la resurrección. El dogma no entra mucho más. Podía uno pensar que en lugar de experimentar la muerte, se le va a dar la gloria del cielo, con su cuerpo y su alma. Y otra parte de la tradición hablaba de que llegado el fin de su vida, experimenta la muerte, se separa el cuerpo y el alma va al cielo y después el cuerpo es llevado también uniéndose al alma. Así es como normalmente lo suelen representar los misterios. De hecho, uno muy conocido, el misterio de Elche, lo representa así, basado en manuscritos del Tránsito R, que normalmente lo representan de esta manera. Pero bueno, la verdad de fe dice eso, que llegado el fin de su vida en la tierra, fue elevada a la gloria del cielo.
Esta segunda opción, con la que la tradición suele representar más, también ya que está unida a la obra de su Hijo, igual que Cristo sufre la muerte y resucita, y ya que está unida a Él, pues ocurre igual. Y eso es lo que queremos decir con la Asunción. Y desde todo eso, pues vemos en global la vida de la Virgen, que es una como nosotros, es humana, tiene los dones de la gracia, esos privilegios singulares por la misión singular que desempeña, y se convierte en compañera de camino. Con su intercesión, con su ayuda, nos va acompañando hasta que lleguemos a la patria del cielo. Pues, don Juan Julián, solamente me queda darle las gracias por haber concedido esta entrevista a la asociación y transmitirle todo el cariño del pueblo de Villarrobledo, que los años que estuvo destinado allí, su labor pastoral y su servicio entregado con tanta dedicación hizo que nacieran en muchas personas sentimientos de cariño hacia usted que aún perduran en la actualidad. Sí, fue el primer lugar donde yo estuve. Yo también, el recuerdo ese está. Y como yo decía, cuando yo salí de Villarrobledo, pues Villarrobledo forma parte de mí y de mi historia. Además fueron 19 años y no ha quedado roto tampoco, puesto que pues sigo con mucho cariño muchas de las cosas de Villarrobledo. Yo es cierto, ya no estoy allí, no me voy a meter donde no me tengo que meter, pero pues encontrarme con gente, saludar, y bueno, pues eso forma parte de mí. No lo he olvidado y sigue estando ahí. De hecho, a veces aquí en Albacete hay quien me toma por natural de Villarrobledo, ¿no? Si yo soy de Fuensanta, no. Pero bueno, fueron muchos años y muy bien. Pues muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros.